Había una vez una mujer llamada Elena quien vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos. Desde joven, Elena había sentido una conexión especial con el mundo de la magia y lo sobrenatural. Su fascinación por lo oculto y su deseo de adquirir poderes místicos la llevaron por un camino oscuro y aterrador, el camino para convertirse en una bruja real. Elena comenzó a investigar libros antiguos y a buscar conocimientos prohibidos. Aprendió sobre rituales oscuros, pociones y hechizos poderosos. Pero no fue suficiente, sabía que para convertirse en una bruja real debía hacer algo más. Así que Elena decidió adentrarse en el corazón del bosque y buscar a las criaturas que se rumoreaba que podían conceder poderes sobrenaturales. Una noche, bajo la luna llena, Elena se aventuró en el bosque. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba en la oscuridad, siguiendo el eco de susurros inquietantes. Finalmente, llegó a un claro donde se encontraba un círculo de piedras antiguas. Allí, convocó a los espíritus y entidades malignas que habitaban en el bosque. La tierra tembló y una niebla espesa envolvió a Elena. Las criaturas del bosque aparecieron ante ella con ojos brillantes y risas siniestras. Le ofrecieron un pacto, un acuerdo para obtener los poderes que tanto deseaba. Pero el precio era alto y oscuro. Elena, desesperada por alcanzar su objetivo, aceptó el pacto. Las criaturas del bosque la llevaron a través de una serie de pruebas aterradoras y peligrosas. Fue sometida a rituales de sangre y tuvo que enfrentarse a sus peores miedos. Pero a medida que avanzaba, sentía como su cuerpo y su espíritu se transformaban. Finalmente, después de superar todas las pruebas, Elena emergió del bosque convertida en una bruja real. Sus ojos brillaban con un poder sobrenatural y su piel emanaba un aura misteriosa. Había obtenido los poderes que tanto ansiaba, pero también había pagado un precio alto. A partir de ese momento, Elena utilizó sus habilidades para el bien y el mal, lanzando hechizos y maldiciones según su voluntad. Se convirtió en una figura temida y respetada en su pueblo, pero también en una fuente de pesadillas para muchos. El testimonio de Elena, la bruja real, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de buscar poderes sobrenaturales. Mostraba cómo el deseo de controlar lo místico y lo desconocido podía llevar a la destrucción y la oscuridad. Elena había obtenido lo que quería, pero a costa de su humanidad y su propia alma. El relato del testimonio de una mujer que hizo para convertirse en una bruja real dejó una marca indeleble en la historia del pueblo, recordando a todos que la magia y la brujería no eran juegos y que el camino hacia el poder podía ser peligroso y desolador.